Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Marta y María, los dos hermanas de Lázaro, le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: vayamos otra vez a Judea. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque se haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú eso? Ella le contestó: sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿dónde lo han puesto? Le contestaron: ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar, y los judíos comentaban de veras cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿no podía que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: quitan la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con la voz potente: Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atados con vendas de las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. En 2011,
justo después de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Algunos de nosotros recordamos que la semana siguiente, como todos estábamos tratando de entender el horror de lo que había sucedido, el presidente de los Estados Unidos declaró un día nacional de oración. Y él invitó a personas de todo el país a orar a Dios a su propia manera o tradición de fe. La prensa estaba haciendo muchas entrevistas de voz del pueblo en ese momento. Y recuerdo haber visto una entrevista con una mujer joven en una acera de Nueva York, que estaba lidiando con las terribles secuelas del ataque del World Trade Center. Cuando se le preguntó qué piensa sobre el Día Nacional de Oración, ella respondió: ¿orar a quién? ¿Qué tipo de Dios permitiría que algo así suceda? Ahora estamos viviendo en el desastre de que se desarrolla de lo que podría ser una de las pandemias más devastadoras en la historia moderna. Todos los días las noticias empeoran y claramente no estamos ni cerca del pico de la epidemia. En algunos lugares, el número de casos nuevos y de muertos se duplica todos los días. En algunos países vemos que simplemente no hay suficientes camas de hospital, médicos y enfermeras para cuidar a todos los pacientes enfermos. Y eso ya está comenzando en algunas partes de los Estados Unidos en este momento. Y puede suceder aquí en Kentucky muy pronto. Esto no es solo un montón de estadísticas frías. Las personas reales realmente sufren y mueren. Era en una sola familia en Nueva Jersey, 4 personas murieron de coronavirus y otros 5 están en el hospital. En un solo hogar de ancianos en el estado de Washington, 19 de los 55 pacientes que viven allí murieron de coronavirus en solo una semana. Una de las víctimas más jóvenes aquí en los Estados Unidos murió de la enfermedad la semana pasada con edad de 34 años. Solo 2 semanas después, unas felices vacaciones en Florida con su familia. El mundo ha visto epidemias de enfermedades así y algunos aún peor para toda la historia humana. Y en todas las épocas, las personas que viven en estos desastres como somos hoy, hacen esa misma pregunta. En un mundo de sufrimiento, enfermedades y muerte, ¿dónde está Dios? Supongo que la mujer joven que mencioné anteriormente, que preguntó qué tipo de Dios permitiría que eso suceda, esa mujer es en todos nosotros. En el peor de los casos, puede ser el orgullo de exigir que Dios conteste nuestras preguntas. Podemos sentir la tentación de juzgar a Dios, exigirle a Dios que se explique a nosotros, mientras nosotros decidimos si su explicación nos satisface o no. Ese tipo de orgullo puede ser una trampa en la que ponemos a Dios a prueba y encontramos culpable a Dios. Sin embargo, no es tan simple. No podemos decir que Dios es Dios y no debemos hacerle ninguna pregunta. Todos los padres que han escuchado a su hijo preguntar: papi,
¿por qué duele tanto cuando me llevas al médico? Y todas las madres que han escuchado a una niña llorar y preguntar, mami, ¿por qué mi perrito tuvo que morir? Cada padre que ha escuchado cuando sus hijos que sufren hacen preguntas, sabe que los niños merecen una respuesta. En el Evangelio de hoy, Dios responde a nuestra pregunta. No es una coincidencia que esta lectura del Evangelio viene en medio de la pandemia de coronavirus. Cada generación, cada sociedad, cada persona le ha hecho a Dios la misma pregunta. Y hoy Dios responde a nuestra pregunta. La respuesta fue tan pequeña que quizás tú la perdiste en esta lectura relativamente larga del Evangelio, lleno de drama de Lázaro resucitado de los muertos. Así déjame leerlo de nuevo. Cuando llegó María, a donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó, ¿dónde lo han puesto? Le contestaron, ven Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar. Ahí está, uno de los versos más cortos de toda la Biblia. Juan, capítulo 11, versículo 35. Jesús lloró. María está llorando, Marta está llorando, todas las personas que estaban con ellos están llorando. Y Jesús, viendo su dolor, su agonía, su sufrimiento y llanto, Jesús también llora. Ese es el tipo de Dios que tenemos, un Dios que llora, un Dios que ve nuestras lágrimas de dolor, confusión, frustración y sufrimiento y comparte nuestras lágrimas. No es un Dios pasivo, sereno y más allí del sufrimiento. No es un Dios que insulta nuestra inteligencia, diciéndonos que el sufrimiento no es real, no tiene sentido. Y ciertamente no es un Dios que nos da largas explicaciones filosóficas del sufrimiento. En cambio, un Dios que ve nuestro sufrimiento y elige compartirlo con nosotros. Y Jesús lloró. Pensamos demasiado de nuestras vidas pensando que estamos a cargo, que ese trabajo duro y inteligencia y persistencia y tecnología y ciencia y una economía fuerte nos mantendrán salvos y seguros. Pero luego ocurre una pandemia o un terremoto o una guerra o un colapso económico y se hace obvio que la idea de que tenemos el control de nuestro futuro siempre fue una ilusión. A las montañas y las tormentas no les importa. Al sol y las estrellas no les importa. A las bacterias y los virus no les importa. Y en nuestro sufrimiento nos volvemos a nuestro Dios y sabemos que le importa, porque Jesús lloró. El camino de la vida no siempre es el camino de la comodidad o la felicidad o el éxito.
El camino de la vida realmente es el camino de la cruz. Pero no caminamos por ese camino de la cruz solos. Nuestro Dios conoce ese camino de la cruz, porque Él camina el camino de la cruz con nosotros. Y Jesús lloró. Yo dije antes que Dios responde a nuestras preguntas sobre el sufrimiento. Es la respuesta de cada padre le da a cada niño que llora por la muerte de un perrito o un abuelo o una hermana. El padre es la respuesta. La madre o el padre que abraza fuertemente al niño y siente el sufrimiento del niño y llora también. Dios, el Padre, nos responde. Pero la respuesta no es solo una respuesta. La respuesta es una persona. La respuesta es Él que responde. Jesús mismo es la respuesta a nuestra pregunta. Jesús, el Dios que llora. Ese día en Judía, Jesús le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Y Él resucitó a Lázaro, su querido amigo, que había estado muerto durante 4 días, para demostrar que podía hacer exactamente lo que prometió. Y yo creo en su promesa. Creo que las pandemias y las guerras y el colapso económico y los desastres naturales no son los finales. Creo que Jesús nos sacará a todos de estas catástrofes, exactamente como lo prometió. Pero no lo creo porque lo leí en una Biblia pesada, bellamente encuadernada en cuero, o porque mi sacerdote o mi maestro me lo dijeron, o porque el catecismo lo dice. Yo lo creo porque Jesús lloró. Amén.